Bueno, pues buen día a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Para el día de hoy tenemos invitados especiales. Primero que otra cosa, pues agradecemos la asistencia y participación de todos ustedes. Hoy nos acompañan del Instituto Hidalguense de las Mujeres, específicamente de la Subdirección de Capacitación y Cultura de Género. Nos acompaña nuestra ponente de hoy es Luz María Escorcia García. Ella es nuestra facilitadora y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo cero. Esto encaminado a la política de cero tolerancia en cuanto a lo que es el abuso, el acoso, en lo que es la administración pública del Estado. Y bueno, sin más que agregar, damos la bienvenida a Luz María Escorcia para que nos exponga su tema. Muchas gracias, Luz. Hola, pues muy buenos días. Yo les agradezco muchísimo pues la invitación que nos hace al Instituto de las Mujeres para poder compartir un poco del trabajo que estamos realizando y en ese sentido, bueno, pues justamente lo que buscamos son estos espacios para poder dar a conocer y fortalecer sobre todo el trabajo que se va realizando desde las diferentes instituciones que nos corresponde trabajar en contra específicamente dentro de la violencia hacia las mujeres. Me voy a permitir realizar la presentación que tenemos preparado desde el instituto, que es con la que estamos trabajando en cada una de las instituciones. Y pues bueno, en ese sentido, hablar del protocolo cero implica una responsabilidad de cada uno de los servidores públicos, pero también implica conocer, ¿no? Y dar fe de que justamente las diferentes instituciones de gobierno están siendo capacitadas y sensibilizadas ante la problemática. Y yo, bueno, antes de poder estar iniciando, les agradezco muchísimo que se hayan registrado en el enlace que hice llegar. Tengan la certeza que toda la información que ustedes nos proporcionaron están protegidas de acuerdo a la ley de protección de datos personales y no será utilizado solo para justificar que efectivamente el hospital al que ustedes o la institución a las que ustedes están representando se está sensibilizando ante esta problemática. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Mi objetivo es dar a conocer al funcionariado público la política de cero tolerancia a las conductas de acoso y hostigamiento sexual y laboral en la administración pública del Estado de Hidalgo, así como mecanismos de denuncia establecidos en el propio protocolo. Yo quiero siempre iniciar precisando cuáles son las circunstancias y el por qué surge el Instituto de las Mujeres, por qué surge el protocolo, y tiene que ver con la problemática que origina la desigualdad real entre mujeres y hombres. Una de ellas tiene que ver con esta cultura tradicional, con la educación en la que hombres y mujeres estamos incorporados y que desafortunadamente esta cultura tradicional no ha reconocido los derechos humanos hacia las mujeres específicamente. ¿Por qué hablamos y por qué la propia existencia del instituto? Se habla del tema de la problemática de mujeres porque las estadísticas nos están demostrando que existe una desigualdad real, que esta desigualdad lo que está ocasionando es un aumento de violencia, una situación de acoso y hostigamiento, una situación de no respeto a sus derechos humanos. Y entonces cuando hablamos de que la cultura, la sociedad, hemos avanzado, sí se ha llegado y se han reconocido ciertos derechos. Sin embargo, hay un porcentaje también importante de mujeres en donde en los espacios que nos estamos encontrando o nos desarrollamos profesionalmente, no existen las condiciones necesarias para que estos derechos puedan ser ejercidos, ¿no? Incluso yo me atrevo mucho a decir que la sociedad
no nos hemos encargado de educar personas con derechos. La sociedad nos hemos encargado de educar hombres de un lado y mujeres del otro, con características, responsabilidades, atribuciones totalmente diferentes. Y entonces cuando hombres y mujeres nos hemos tenido que encontrar en el camino donde podamos estarnos desarrollando profesionalmente, y es cuando hemos chocado y no hemos visibilizado esta oportunidad de colaborar y de respetarnos a mujeres y hombres. Por otro lado, tiene que ver con la falta de oportunidades y desarrollo de las mujeres en los diferentes espacios. Quiero comentarles que previo a la pandemia, ¿no? Previo a este confinamiento que tenemos, las mujeres estábamos ocupando o ocupan los espacios donde no se les eran reconocidos sus derechos laborales. Eran lugares informales o sí, empleos informales. ¿Qué ha sucedido con esta parte de la pandemia? Pues muchos, además de la cuestión económica, que a lo mejor estos espacios se han perdido, han sido nuevamente espacios que suelen ser ocupados por hombres. Ahora, en este momento nos encontramos en un problema de salud pública, en donde a partir de este confinamiento, si no se realiza o no llevamos las acciones adecuadas recomendadas, quienes estamos en riesgo de perder la vida somos mujeres y hombres de todas las edades. Y estamos en un problema de salud pública a nivel mundial. Pero previo a esta confinamiento, a esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya establecía que la violencia hacia las mujeres de todas las edades se estaba considerando un problema de salud pública. La diferencia es que previo a la pandemia, las mujeres están perdiendo la vida a manos de su pareja. Incluso actualmente existe un informe que se llama Informe 2 Pandemias en México, que por un lado se habla de la violencia y por el otro lado se habla de esta cuestión de salud pública. Y este ha sido un informe importante y que yo les recomiendo si alguien está interesado. Está precisando cómo las mujeres están solicitando ayuda, cuáles son aquellas instituciones en las que se están llevando a cabo toda esta parte de la información. Y pues bueno, además de todo esto que estamos mencionando, por supuesto que estamos asumiendo costos sociales y costos económicos. Y en estos costos económicos y estos costos sociales que ustedes y yo estamos asumiendo, está presente incluso la charla que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio instituto existe, la presentación incluso del propio protocolo cero surge justamente de esta responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el libre desarrollo de las mujeres en todos los espacios. Bueno, esto muy rápido es una de las circunstancias y la problemática que se está presentando y de dónde surge el propio protocolo cero. El protocolo cero justo atiende a mujeres y hombres, garantiza el desarrollo de hombres y mujeres en el ámbito laboral para no ser víctimas de acoso u hostigamiento tanto sexual como laboral. Sin embargo, bueno, desde el instituto, nuestra población objetivo, por supuesto que son las mujeres. Es por eso que toda la visión y el trabajo que se desarrolla tiene que ver con ellas. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Hidalgo precisa lo que es la violencia en contra de las mujeres y dice que es cualquier acción o omisión que a través del uso o abuso de poder es ejercido contra una mujer y es basada en su género. Cuando hablamos de un uso o abuso de poder, lo que se precisa es que la violencia, sea dirigida a un hombre o a una mujer, no es casual. Siempre la violencia que yo dirijo a una persona es porque previamente yo ya he
evaluado a esa persona y a partir de mis creencias, de mis prejuicios, sé que esa persona no va a defenderse. Por lo tanto, es aquella persona a la que yo genero una condición de violencia. Cuando estamos hablando de ser omisas, de ser personas omisas, también nos responsabiliza y nos coloca en el mismo problema cuando estamos observando que algún compañero o compañera de trabajo está viviendo o está siendo señalada u hostigada por alguna otra persona y no hacemos nada. El quedarnos calladas o callados también nos hace responsables de ese tipo de violencia y nos hace parte de las estadísticas de las personas o de la sociedad que naturaliza y tolera la violencia en contra de las mujeres y en contra de los hombres. Ahora, la misma ley de acceso ya precisaba en su artículo 12 cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Y ellos nos decían que el acoso tiene que ver con aquellas personas que tienen la misma jerarquía, tienen las mismas responsabilidades que la persona que es víctima de violencia, pero que existe una subordinación, que no existe una subordinación, pero que sí existe una situación de abuso de poder. Y el hostigamiento sexual o laboral, en este caso, tiene que ver con una jerarquía, es decir, aquella persona que tiene un cargo reconocido, que es una posición de jefatura, una posición a lo mejor de subdirección, y que este hombre o esta mujer con una jerarquía mayor esté acosando u hostigando a esa otra persona, se habla de hostigamiento. El hostigamiento tiene una jerarquía y el acoso es entre pares, que si bien no existe una jerarquía, sí existe una situación de abuso de poder. Y existe un patrón constante, es decir, la ley nos dice y el propio protocolo menciona que basta con que ese acoso o ese hostigamiento sexual o laboral sea en una sola ocasión para que la víctima pueda presentar su denuncia o su queja ante las autoridades correspondientes. Basta con que sea en una sola exhibición, en un solo momento. Sin embargo, aquellos hombres o mujeres que somos hostigadoras o acosadoras o acosadores, tenemos una conducta, solemos tener una conducta repetida. Es decir, es posible que podamos contar con elementos suficientes para demostrar que ese hombre o que esa mujer me está acosando constantemente y que suele haber testigos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si yo creo que yo, Luz María, o yo, Sonia, o yo, Marco Antonio, estoy siendo víctima de algún tipo de acoso o hostigamiento y cuento con mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, a lo mejor llamadas telefónicas a deshoras de ese compañero o compañera de trabajo, esos pueden ser elementos que pudieran estar funcionando, sirviendo en algún momento para demostrar que efectivamente estoy siendo víctima de acoso o hostigamiento, ¿no? Aquí es evaluar cuáles son las características, cuáles es incluso la propia necesidad de mi empleo para poder estar comprobando que efectivamente estamos hablando de incluso un hostigamiento laboral. Ahora, cuando se habla de la situación de violencia, del hostigamiento y acoso sexual, muchas de las cuestiones sociales es ¿por qué Luz María o por qué Marco Antonio no denunció en su momento? ¿Por qué esperó tanto tiempo para poder denunciar cuando han pasado meses o años? Lo primero es que podamos entender que para las mujeres y para los hombres, cuando se habla de una cuestión de acoso o hostigamiento, lo primero que hace la persona o suelen hacer las personas es negar la situación. ¿Por qué solemos negar lo que yo estoy viviendo en este momento?
¿Por qué? Pues porque de manera inmediata no se nos cree. Se duda de la palabra de esa persona o de esa mujer. ¿Por qué? Pues porque además solemos naturalizar la violencia. Decimos que si Luz María o Marco Antonio no se vistiera de determinada manera, no se comportara de tal o cual forma dentro del espacio laboral, no, no sé, la otra persona o la persona que está ejerciendo la violencia en contra de él no habría reaccionado de esa manera. Y entonces, cuando justificamos toda esta circunstancia y naturalizamos la violencia, comenzamos a justificar a ese hombre o a esa mujer que está violentando. Más bien responsabilizamos de la violencia nuevamente a la persona que le está viviendo. Y entonces cuando esta persona que vive una condición de acoso u hostigamiento se percata de que su espacio laboral es inseguro, es hostil, suele ser violento, es señalada o señalado por una serie por el personal de la propia institución, pues genera en ella o en él una cuestión de inseguridad mayor. Entonces, ahora, eh, sí tengo que precisar que la situación de acoso u hostigamiento siempre tiene una presencia mayor para las mujeres. Y yo quisiera que solamente lo pensaran ustedes que me están escuchando. Cuando ustedes inician su vida laboral, cuando somos, a lo mejor ahorita ya estamos hablando de personas adultas que tienen mayor información, que tenemos mayores herramientas para a lo mejor no vivir una cuestión de violencia y que esto no es no da una certeza de no vivirla, pero cuando somos adolescentes o salimos de la universidad, solemos ser personas inexpertas, solemos ser personas que no tenemos herramientas suficientes para defender nuestros derechos. Yo solo quiero que recuerden ustedes si en algún momento de su vida o de su inicio de su vida profesional han sido acosados u hostigados por alguna persona. Si nuestra historia laboral recuerda que hemos sido acosados o acosadas, quiero que a lo mejor de manera, en alguna charla o terminando esta actividad, ustedes puedan estar intercambiando esas experiencias y también puedan estarse dando cuenta que muchas de estas experiencias de acoso o hostigamiento están presentes en una mayoría de mujeres. Ahora, nadie, esta cuestión de naturalizar la violencia, del acoso, de justificar la violencia que se está viviendo, tenemos que precisar que ninguna persona provocamos ese acoso o ese hostigamiento. ¿Quién es responsable de ese acoso? Es responsabilidad única y exclusivamente de ese hombre o de esa mujer que lo está ejerciendo. ¿Sale? Ahora, nadie, ¿no? Aquí dice, nadie tiene derecho a invadir el espacio íntimo y personal de la otra persona sin su consentimiento. Y aquí vienen los famosísimos piropos, ¿no? Aquellas frases que destinamos a una mujer o a un hombre a partir de reconocer su belleza o a partir de reconocer su cuerpo. Y entonces recordemos que todo aquel comentario no solicitado por la otra persona se puede convertir en violencia. Alguna vez a mí me habían dicho, bueno, es que entonces ya con esta cuestión de violencia de las mujeres, de hablar de derechos humanos, a las mujeres ya no se les puede decir nada, ¿no? Era el comentario que me hacían. Y yo les decía, no, no se trata de que ya no se nos puede decir nada. Más bien tenemos que identificar la palabra consentimiento. Si la otra persona consiente la frase que está recibiendo por su compañera o compañero de trabajo,
Si no le causa ninguna molestia, si puede seguir con su vida, al contrario, a lo mejor la recibe bien, estamos hablando de que no está presente la situación de acoso o hostigamiento. Pero este es un hilo muy delgado para sobrepasar el tema de acoso y hostigamiento para otras mujeres. Entonces, sí sería ser muy cuidadosos y cuidadosas en ese sentido. Ahora, el tema de acoso y hostigamiento son conductas que pueden ser sancionadas en este momento por una cuestión administrativa, en materia laboral y en el ámbito penal. Ahora, ¿qué nos dice el ámbito penal de este acoso, de estos actos que pudieran llevar a las personas a un estado de indefensión? Y el artículo 183 de nuestro Código Penal en el Estado dice que un abuso sexual es quien ejecute en ella, ¿no? En esa persona, actos sexuales. Y más adelante nos dice que se consideran actos sexuales cualquier acción lujuriosa como tocamientos, manoseos corporales u obscenos. Y recordemos que el pasado, me parece que fue el 4 de marzo de este año, el Código Penal ha tenido algunas modificaciones donde comienza a establecerse y se implementa lo que es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia tiene que ver con un reconocimiento de las autoridades como delito la publicación de fotografías o videos de índole sexual en las diferentes redes sociales. O bien, quien esté utilizando el chantaje o las amenazas a alguna persona para tener un beneficio que amenace con publicarlas, también se considera ya en el estado de Hidalgo un delito. Y recordemos incluso los medios de comunicación, me parece que hasta este momento ya hay 2 personas detenidas por este delito. ¿Por qué? Pues porque también a nivel nacional ha sido autorizado y aprobado, ¿no? Por otro lado, este artículo 188 del Código Penal dice que quienes condicionen el ingreso a un espacio laboral, la conservación del trabajo o la promoción de así como una asignación de aumento a la remuneración o prestaciones, tanto del trabajador como para sus familiares, estamos hablando de un aprovechamiento o acoso sexual, así como el reconocimiento, otorgamiento de derechos o beneficios económicos, profesionales y académicos. Y aquí nos menciona cuáles son justamente las sanciones a las que podemos ser acreedores y acreedoras en caso de que esa persona decida denunciar penalmente. Estamos hablando de una prisión de 2 a 6 años y una multa de 30 a 120 días. Ahora, el artículo 189 bis menciona de 3 a 2 años y una multa de 40 o a 80 días. Y aquí, bueno, me voy a saltar la fracción 1 y la fracción 2 y me voy a ir directamente a la fracción 3. Y dice, cuando el hostigador sea servidor público y utilice los medios, las circunstancias que el cargo le proporcione, es decir, que exista un abuso de poder, caso en el cual también se le privará del cargo que desempeñe y se le inhabilitará para desempeñar cualquier otro por el mismo tiempo que dure la pena de prisión impuesta. Ahora, esto lo menciona en el Código Penal. Actualmente, en el protocolo 0 se establece que todas las instituciones tenemos que tener, o bueno, se va a recolectar la información de las diferentes instituciones, de todas aquellas investigaciones o todas aquellas quejas y denuncias que se estén presentando al interior de la institución y que efectivamente se acredite que se está presentando una situación de acoso o hostigamiento. Esta base de datos tiene que tener incluso
cuál fue la solución o cuál ha sido la sanción que se le dio a esa servidora o a ese servidor público que se acredite que efectivamente ha ejercido una cuestión de acoso u hostigamiento, ¿no? Según sea el caso. Ahora, eh, la ley de acceso también nos responsabiliza y nos dice que el Estado y sus municipios tenemos que tener acciones encaminadas para respetar la dignidad de las mujeres, establecer los mecanismos que puedan favorecer la erradicación de la violencia en contra de las mujeres a través de la firma y ratificación de convenios, ¿no? Así como crear procedimientos administrativos, perdón, claros y precisos. El protocolo cero nos está dando los mecanismos necesarios para poder dar un seguimiento puntual. Es importante que se omita el nombre de la víctima para evitar cualquier victimización o sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o el trabajo. Y aquí ya establece este registro que les comentaba hace un momento de sumar las quejas o denuncias anteriores que sean sobre el mismo generador o generadora de violencia, guardando, por supuesto, el anonimato de las o las quejosas para los efectos de la fracción que procede, ¿no? Para poder estar demostrando o atendiendo en esta cuestión legal o psicológica, así como pues poder estar implementando las diferentes acciones administrativas, ¿no? Bueno, esto nos dice la ley de acceso, esto nos dice el Código Penal, ya nos dijo que se puede inhabilitar al servidor público, ya sabemos que tiene que ver cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Y este protocolo, bueno, pues publicado el pasado 19 de agosto del 2020, establece justamente las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el acoso laboral y sexual, así como el hostigamiento sexual y laboral en las diferentes dependencias de la administración pública en el estado de Hidalgo. Y tiene objetivos muy, muy precisos. Establecer medidas específicas para prevenir conductas de acoso y hostigamiento sexual, así como mecanismos para orientar y brindar un acompañamiento especializado y señalar las vías e instancias competentes para, al interior de las dependencias, para dar un seguimiento preciso. ¿Cuáles son aquellas instituciones o figuras que tenemos que conocer de esta información? Pues son justamente consejeras y consejeros, así como el comité de ética y el órgano interno de control, que son las autoridades al interior de nuestra institución para poder conocer y dar un seguimiento puntual a aquellas quejas y denuncias a nivel institucional. Y por otro lado, bueno, otro objetivo es hablar del registro de los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral, a fin de que se permita su análisis y facilite el seguimiento, así como ir identificando aquellos patrones que se están siguiendo o aquellas circunstancias que la institución no está implementando para eliminar este acoso u hostigamiento al interior de la institución, ¿no? Ahora, se nos está acabando el tiempo, nos quedan alrededor de 3 minutos 20 segundos. Yo les agradecería mucho que pudiéramos reconectarnos nuevamente cuando nos saque la plataforma. Muchas gracias. Y pues bueno, voy a continuar hasta que nos bote la plataforma y podamos reconectarnos. ¿Cuáles son las obligaciones de las dependencias de la administración pública de acuerdo al protocolo cero? Seguramente sus autoridades, las autoridades de su institución, ya se han pronunciado al cero tolerancia
a lo que refiere el numeral 13 del protocolo cero, donde especifica que las autoridades de cada una de las instituciones tienen que pronunciarse. Los pronunciamientos en contra de cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexual se realizaron entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Entonces, esos pronunciamientos ya están precisos. Ahora, el protocolo cero también menciona que tenemos que formular una convocatoria abierta a todos los servidores públicos para que ellos puedan, más bien, para que puedan ser elegidos aquellas personas consejeras y consejeros que desean trabajar en beneficio de su institución. Esta publicación, o más bien, se elegirán 2 personas consejeras por cada 100 trabajadores o trabajadoras de esa institución. 2 personas consejeras. Entonces, estas 2 personas consejeras, lo ideal es que sean personas que, pues bueno, que ya tengan una sensibilización de esta problemática, pero si no la tienen, bueno, el propio protocolo refiere que es responsabilidad de la institución generar las condiciones para que estos servidores públicos puedan estarse capacitando y puedan dar una atención precisa a sus compañeras y compañeros de trabajo. Por otro lado, pues esta publicación de esta convocatoria da fe de que las instituciones estamos cumpliendo con el propio protocolo y estamos dando un seguimiento puntual. Ahora, estas personas consejeras desde el instituto, la manera en que se constituyen se constituyen 2 abogados, dos abogadas o psicólogas y 2 abogados hombres y un psicólogo. Está conformado por 4 personas consejeras. Y este grupo se hace la convocatoria abierta, se hace la publicación y se establece una evaluación para que a partir de esa evaluación se pudieran estar eligiendo las personas consejeras y también se toma en cuenta su trabajo o el tiempo laboral en la propia institución. Y por otro lado, bueno, pues perdón. Y entonces nos dice que tenemos que hacer la difusión de este protocolo. Incluso muchas instituciones, esta breve charla que estamos teniendo el día de hoy, se está considerando este primer acercamiento a lo que es el protocolo cero, porque recordemos que el hecho de no conocer la existencia de algún ordenamiento jurídico o de este protocolo no nos exime de responsabilidades. Es por eso que estas actividades o estas charlas que estamos teniendo fortalecen, ¿no? El trabajo que se realiza desde la institución de gobierno y esta difusión a través de los diferentes medios de comunicación tenemos que dar a conocer. Incluso en el mes de a principios del año pasado, me parece que en el mes de marzo, por ahí más o menos, se publica también un video por parte del secretario de gobierno, participa la directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, donde explican cuál es este protocolo y cuál es su objetivo principal. Y pues bueno, también el protocolo nos exige que tenemos que tener o iniciar las acciones de sensibilización y comunicación interna necesarias para que se pueda estar eliminando el acoso y el hostigamiento como una forma preventiva, ¿no? Estas charlas de sensibilización. Ahora, les comentaba que la ley de acceso habla de lo que es el acoso y el hostigamiento sexual. El protocolo también lo precisa, pero ya, como ya lo mencioné en la ley de acceso, ya no lo voy a retomar en el protocolo. Lo que voy a retomar es lo que es el acoso laboral y el hostigamiento laboral.
Nuevamente, poder precisar cuál es el objetivo del acoso laboral tiene el objetivo de excluir de las labores propias de la dependencia o entidad o a satisfacer una necesidad de agredir, controlar o destruir a la víctima. Y por otro lado, el hostigamiento laboral tiene un objetivo que puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales en contra de su persona, así como una excesiva carga de trabajo. No sé si ustedes recuerden o alguna vez escucharon en el espacio, en algún espacio laboral, que decían, bueno, lo que era el fastidio laboral, ¿no? Le nombrábamos así. El objetivo era fastidiar al trabajador o a la trabajadora para que renunciara. ¿Y cómo era ese fastidio? Podría ser ese fastidio colocando a esa persona o ese trabajador en un espacio donde no tuviera contacto con la ciudadanía, donde no tuviera contacto con compañeros de trabajo y las responsabilidades que tenía, o bien era un trabajo excesivo o era nulo el trabajo que se le entregaba. A eso le llamábamos fastidio laboral y lo considerábamos como algo natural, ¿no? Actualmente el protocolo le está dando un nombre. Ya no es solo un fastidio laboral, nada más porque sí. Ahorita o en este momento sabemos que estamos hablando de un acoso o un hostigamiento laboral y esas acciones o esas actitudes ya pudieran tener una sanción al interior de nuestra institución. Yo les comentaba, ¿quiénes tienen que conocer de estas quejas o de estas denuncias? De manera inmediata, la persona consejera es aquella persona que a partir de su institución fueron seleccionadas para atender, orientar y dar un acompañamiento preciso. ¿Qué quiero decir con esta persona consejera? Cada uno de los cargos o que se nos encomiendan a partir de una institución, tenemos que conducirnos con una cuestión de ética, con profesionalismo. Y entonces estas personas consejeras son responsables de dar un seguimiento y retomar esa queja y esa denuncia. ¿Qué harán las personas consejeras si de manera inmediata, cuando conozcan de una queja, tienen 3 días para poder notificar al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses? ¿Para qué tiene 3 días dar a conocer al Comité de Ética y al órgano interno de control? Para que ellos a su vez puedan determinar cuáles puedan ser más bien, de qué manera pudieran proteger de manera inmediata a la víctima. Si la persona consejera en lo que redacta, en lo que retoma, en lo que esta víctima está narrando, refiere que tiene miedo, que está intimidada constantemente, donde se visibiliza que hay una afectación ya no solo física, sino psicológica, el protocolo menciona acciones que se pueden realizar para la protección de la integridad de esa persona víctima. ¿Cuál es la primera? La primera es que si su propio trabajo lo permite, esta persona o este trabajador o trabajadora puede trabajar desde casa. El movimiento o el cambio de horario que tenga asignado en su espacio laboral puede ser diferente o puede ser reubicada en un espacio diferente con sus mismas responsabilidades, pero que no esté en contacto directo con ese hombre o con esa mujer que le está ejerciendo algún tipo de violencia. Estas son las acciones que de manera inmediata, a través del Comité de Ética, puede determinar proteger de esa manera a la víctima. Pero esta decisión no la va a tomar si no previamente se le ha notificado a la persona que generó la queja o la denuncia. ¿Para qué? Bueno, pues para que ella decida si desea qué acción para su protección desea que se aplique o bien, ¿no? Más bien, y no crea
que los integrantes del comité de ética puedan estarse aliando con ese hombre o con esa mujer que tiene un cargo de es superior jerárquico, que hablamos del hostigamiento, o entre pares que podríamos estar hablando de un acoso, ¿no? Y ellos, a través del órgano interno de control, bueno, pues harán lo conducente para dar un seguimiento y una investigación profunda ante esos hechos que se están narrando. Es por eso que yo les comentaba. Bueno, el protocolo cero y la ley dice que tenemos que dar certeza y credibilidad a aquella persona que ejerce denuncia, ¿o no? O que ejerce la queja. Y que basta en un solo acto se ejerza una cuestión de violencia. Pero si yo sé o yo estuve presente como compañera o compañero de trabajo, que efectivamente Margarita o Marco Antonio vivieron una cuestión de acoso o hostigamiento laboral, ¿no? Y que yo estuve presente, yo escuché y efectivamente generé, pues bueno, las personas consejeras y los comités de ética tenemos que dar una protección y ser muy prudentes con la información que se está generando en esas quejas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas acciones o estas quejas que se empiecen a retomar en nuestras instituciones, que yo espero que no exista ninguna, pero en caso de existir, tenemos que ser servidores y servidoras públicas prudentes para la atención de la información. Ahora, para ir concluyendo esta parte del protocolo cero o de cero tolerancia a las conductas de acoso y hostigamiento laboral y sexual o al hostigamiento que se presente, tiene que ver con aquellos principios y derechos que el propio protocolo está postulando para la protección. Tenemos que hablar desde analizar la circunstancia desde la perspectiva de género, del por qué se está presentando, ¿no? El acceso a la justicia, el principio pro persona, la confidencialidad es importante, pero también es muy importante el tema de la presunción de inocencia. Pueden estar señalando a Luz María, pueden estar señalando a Marco Antonio, pero un derecho de las personas que son señalados es la presunción de inocencia. Es por eso que es importante dar un seguimiento y generar una investigación de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿no? En algún momento, bueno, pues se tendrá que llamar a ese servidor o servidora pública que se está señalando para que nos diga qué es efectivamente lo que ha sucedido. Ahora, las autoridades a nivel interno, si yo vivo violencia, yo soy la responsable directa porque soy la afectada de presentarme a una queja. Sin embargo, si la persona consejera recibe o pudiera recibir a un grupo de personas que refieran que un servidor público o servidora pública está ejerciendo violencia laboral en contra de nuestros compañeros de trabajo, también es una responsabilidad investigarlo. Y el protocolo lo menciona, ¿no? Lo ideal sea que aquella persona que vive de la violencia de manera directa acude y denuncie. Pero de no ser así, bueno, pues el resto de las personas pudiéramos dar a conocer, sin embargo, pues pudiera no darse un seguimiento tan puntual, ¿no? Y hay un respeto, protección y garantía a la dignidad de las personas, la prohibición a represalias, proteger la integridad personal a partir de estas protecciones que pudiera implementarse el comité de ética que ya les comenté, hablar de una debida diligencia, no revictimización, la transparencia y la celeridad en cada una de las acciones que se lleven a cabo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que el protocolo cero nos está estableciendo y que es muy importante que las personas consejeras y consejeros tengan una capacitación constante para esta problemática y podamos también estar retomando y atendiendo a esta persona desde la perspectiva de género, es decir,
analizar el por qué este hombre o esta mujer está viviendo esta situación de violencia, por qué se está presentando a lo mejor en mayor casos a mujeres y no a hombres, y que sabemos desde el Instituto de las Mujeres, sabemos que los hombres también viven violencia, sabemos que también son hostigados y también son acosados. Desafortunadamente, muchos de estos hombres no denuncian, no se acercan a generar sus quejas porque cuando hablamos de una cuestión de acoso u hostigamiento de índole sexual, de manera inmediata muchos hombres, y eso me lo han comentado en muchos espacios, incluso estudios que se han realizado a través de esta cultura tradicional masculinizada, hay un temor a ser señalados a partir de sus preferencias sexuales o a partir de no demostrar su hombría de manera constante, ¿no? Entonces, es un problema que se está presentando, pero también es importante identificar que este problema o toda esta circunstancia pues nos está alcanzando y la problemática de manera inmediata o en algún momento se establecía. Yo, Luz María o yo, Marco Antonio, no quiero iniciar una denuncia. Lo que decido para eliminar, concluir o que yo ya no viva este acoso o este hostigamiento es decidir salir de ese espacio laboral y buscarme otro. Pero resulta que la problemática permanece en la institución. Entonces, por eso se invita a que cada uno de nosotros podamos estar generando una cuestión de denuncia y eliminar el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública. No sé, hasta aquí mi participación. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Quedo a sus órdenes. ¿No tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, pues desde el Instituto de las Mujeres estamos dando un seguimiento, ¿no? Quien esté con con dudas de cómo se tendría que estar atendiendo y ejerciendo esta cuestión de ser consejeras y consejeros, de cómo dar un seguimiento puntual. Estamos a sus órdenes desde el Instituto de las Mujeres, el área jurídica, que quien es subdirector de esa área es el licenciado Adrián García Aldana. Él puede dar un seguimiento también y una asesoría puntual para cada una de sus instituciones. Y pues bueno, desde el instituto ya contamos con un formato que permitirá a las personas consejeras y consejeros dar un seguimiento y hacer una redacción puntual de esas quejas que se pudieran estar presentando. Yo les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Pues antes que otra cosa, Luz, agradecerte lo que nos has vertido hoy, agradecer al instituto, sobre todo a la subdirección de capacitación, y efectivamente yo creo que de manera ya oficial estaremos solicitando algunas estrategias y apoyos en el seguimiento, dado que pues evidentemente este protocolo es reciente y tendremos que pues darle seguimiento, implantarlo de manera adecuada acá en la institución. Y bueno, pues sin más, agradecerte. Posteriormente te enviaremos vía física tu carta como ponente y bueno, agradecer a todos por darse el tiempo, porque no siempre se puede y bueno, con esto concluimos el día de hoy. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Excelente día para todos. Fuerte abrazo. Gracias.